tanto la traducción en griego como en español. Cuando uno maneja el griego, va a encontrar fácilmente palabras, identifica palabras fácilmente en griego que se repiten en Marcos y en Lucas y en Mateo. Pero aún en español vamos a encontrar que hay semejanzas y hay diferencias. Entonces, les animo a que leamos juntos y encontremos aquí en el Evangelio de Mateo, primero que ustedes identifiquen las semejanzas que hay entre los tres evangelios sinópticos en este texto que se refiere a la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces, por favor, miren el texto, ahí lo tienen ustedes, no tienen que leer sus Biblias en el mismo texto. Miren ustedes cuáles son las semejanzas y diferencias que hay entre los tres evangelios sinópticos. Lo que hemos mencionado entonces haciendo la crítica literaria para Mateo 8, 14 al 15, es que hay unas semejanzas en cuanto al desarrollo común de los tres evangelios en este relato. Lo primero es que llega Jesús, lo segundo es que hay una presentación de la enfermedad y de su enfermedad, lo tercero es que hay una intervención de Jesús, lo cuarto es que hay una constatación de la curación y lo quinto es que hay una consecuencia de la curación. Pero ahora vamos a ver el conjunto de semejanzas más complejo. Por ejemplo, entre Mateo y Lucas, cómo comienzan Mateo y Lucas sus respectivos relatos. Mateo empieza ya llegando a la casa de Pedro, pero Marcos y Lucas lo empiezan saliendo de la sinagoga. Muy bien, o sea, pero comparemos solamente Mateo y Lucas. Mateo y Lucas comienzan con la indicación de la procedencia de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Pero Mateo no lo menciona. Mateo no lo menciona. Lucas, Marcos y Lucas. Marcos y Lucas, perdón, yo estoy confundido. No Mateo, no, Marcos y Lucas mencionan a Jesús saliendo de la sinagoga. Muy bien, entonces hay una semejanza ya entre los dos evangelios, Marcos y Lucas. Muy bien. Luego los tres mencionan la casa del discípulo. O sea, que fueron a la casa de Pedro. Los tres mencionan, ¿verdad? Pero no, Marcos y Lucas hablan de Simón. Que es Pedro, muy pero bien. No entonces lo mencionan como Pedro, sino como Simón. Como Simón. Entonces ahí hay una diferencia de términos. Pero digamos la casa se refiere al mismo personaje. Muy bien. Los tres presentan el cuadro clínico de la suegra. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ok, y Mateo y Marcos, ¿qué dicen de la suegra? ¿Cómo estaba en Mateo y Marcos la suegra? Postrada. ¿Y en Lucas qué dice? No dicen cómo estaba. Solo Mateo y Marcos mencionan que estaba postrada o acostada. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos? Pero en Marcos y en Lucas, ellos interceden por ella. Exactamente. En Marcos y Lucas indican que le hablaron a Jesús acerca de la suegra. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa la crítica literaria? Eso es lo que significa hacer crítica literaria. Muy bien, pero sigamos con este ejercicio. En la descripción de la curación, ¿en qué detalle coinciden Mateo y Marcos? Cuando se cura la suegra. Que la toma de la mano. La toma de la mano, exactamente. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Comparen ahí el relato. Muy bien. También coinciden en el abandono de la fiebre Mateo y Marcos. Y por poco también lo hace Lucas. Pero los tres coinciden en la indicación del servicio de la sanada. ¿En dónde está la diferencia en cuanto a la indicación del servicio de la suegra que fue sanada? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué dicen Mateo y Marcos? ¿A quién le servía? Está en singular. Le dice, le servía. ¿Y en Lucas cómo está? Les está en plural. Dense cuenta. ¿Eso cómo se llama? ¿Crítica qué, Darwin? Crítica literaria. Crítica literaria. ¿Para qué hacemos la crítica literaria, Mauricio? Para estudiar las uniformidades, las anomalías, las desigualdades que se observan en los textos. ¿Sí? Y así podemos delimitar unidades literarias, temáticas, investigar la integridad del texto
y hacer una restauración del orden original del texto. Muy bien, sigamos con esto. Pongamos, si uno pues, se podría hacer eso, digamos, yo veo aquí en Lucas, que es el único que habla de que Jesús le habló a la fiebre, la reprendió, dice. Ajá. Entonces, ahí podríamos estar haciendo también una relación con liberación de espíritus, el espíritu de la fiebre, digamos, en otro contexto. Porque nosotros no, en nosotros la tomó de la mano y la sanó, la levantó. Pero en Lucas dice, y reprendió a la fiebre. ¿Ves? Hay otra figura ahí también que... Sí, pero no necesariamente la reprensión significa lo que usted está pensando. Sí. Entonces, lo que hacemos con el estudio de los métodos históricos críticos es justamente no interpretar, que es la tercera fase del estudio. Lo que hacemos con los métodos histórico-críticos es dejar que descubramos cómo fue formado el texto, cómo se llegó a la formación del texto, ¿sí? Sin interpretar. Un trabajo más de, digamos, de arqueología, o de, ¿cómo se llama?, desenterrar los huesos, paleontología, algo así. Es como vamos a ver qué fue lo que pasó, de qué murió este pisco, ¿sí? Es eso lo que hacemos. ¿Está bien? Entonces la otra parte de la hermenéutica no la vamos a hacer ahí. No podemos confundir esto con esto. Por eso estudiar Biblia, escúchenme bien, es diferente a hacer teología. Porque estudiar Biblia es hacer esto que estamos haciendo. La tentación nuestra, ¿sí o no? ¿Cuál es la tentación nuestra, Miriam? Es de poner nuestro propio pensamiento. Y hacer teología, interpretar, pero no dejar que el texto mismo nos hable. No nos preocupamos por qué pasó con la historia del texto. ¿Bien? Bueno, entonces mire, para que ustedes entiendan, o sea, este ejercicio nos ayuda a entender en qué significa o en qué consiste la crítica literaria. Vamos a otro método crítico, histórico crítico, es lo que se llama historia de las formas. Historia de las formas. ¿A qué se refiere esto de la historia de las formas? Investiga la constitución de las formas y géneros literarios que hay en el texto bíblico. Por ejemplo, los evangelios no solamente se llaman evangelios por traducir la expresión griega evangelio, que significa buena noticia, sino porque se llaman evangelios porque también era un género literario en ese tiempo para escribir, y ese género literario se llamaba evangelio, como decir hoy en día la novela, la poesía. Evangelio es un género literario. Los evangelios tienen una manera particular de ser escritos, diferentes a las cartas paulinas, por ejemplo, diferentes a Apocalipsis, ¿sí? Entonces, por eso se llaman género. Entonces, cuando uno hace la crítica de la historia de las formas, va al texto a descubrir qué forma y qué género literario es el que está reflejado en el texto. Y digámoslo también, hay una expresión que ustedes deben aprender, que es una expresión alemana, Sitz im Leben, que significa ubicación en la vida. Eso es lo que se busca con la historia de la forma. La crítica de la historia de las formas trata de ubicar el texto en la vida, es decir, en qué momento fue usado o apareció o tuvo su aparición ese texto bíblico. Entonces volvamos a lo que es el género literario. Hay varios géneros literarios en la Biblia: el género sapiencial, el género apocalíptico, las epístolas, los evangelios, los milagros, las parábolas. Todos son géneros literarios que hay en la Biblia, ¿sí? Muy bien, vamos al otro
al otro método histórico crítico, es el que se llama historia de las tradiciones. Historia de las tradiciones. La historia de las tradiciones lo que busca es establecer los materiales, los motivos, las imágenes y conceptos que existían previamente a la fijación escrita. Es decir, el autor trabaja con conceptos y tradiciones que ya conoce. O sea, nada de lo que aparece en el texto bíblico es nuevo en sí, porque ya está en el contexto en el que el escritor, valga la redundancia, está escribiendo. Entonces, cuando se habla de la historia de las tradiciones estamos hablando de cómo se interpreta algo que se ha recibido. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de la historia de las tradiciones. Entonces busquemos lo que dice Marcos capítulo 9, el versículo 18. Marcos capítulo 9, versículo 18. Sí. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ok, están haciendo quedar mal a los discípulos frente a un caso de haber echado fuera un demonio y los discípulos no fueron capaces. Le están diciendo a Jesús, oiga, sus discípulos no fueron capaces de echar fuera un demonio. Ahora vamos a ver, ¿será que esa tradición, ese entendimiento de que los discípulos no funcionan igual que el maestro es nueva o ya estaba en la historia, en la concepción del pueblo judío? Miremos por ejemplo lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, el versículo 31. ¿Qué dice? A ver. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jay-Z había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando aquí con respecto a Eliseo y a Jesse?